Salve tequilites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia romana en particular. Pues bueno, viendo el éxito que tuvo el anterior programa de la batalla de Estrasburgo, pues y la dejamos a medias porque al final, bueno, realmente terminamos la batalla, pero ya empalmamos con la siguiente. Y como hay gente que se quedó en ascuas, que quiso saber la continuación, pues aquí estamos nosotros pues, para decir cómo ha continuado. Y para ello, pues no podía faltar nuestro gran Federico Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estás, Adrián? Buenas tardes a ti y a todos los seguidores de la taberna de Castor y Polos. Un placer estar aquí de vuelta tan pronto con vosotros. Pues nada, el placer es nuestro tenerte por aquí otra vez. No podíamos dejar a nuestros taberneros sin su dosis de batallas del Bajo Imperio, así que hoy es el día para dársela. Pues sí, la verdad es que es una época de gente ruda que muchas veces tenía que resolver los problemas a tortas, ¿no? Al fin y al cabo, mucha gente dice que la guerra no es más que una forma extrema de política, ¿no? Y de hacer política. Y en este caso, bueno, pues como al final nuestra conversación acabó pasando de la batalla de Estrasburgo de 357, acabamos hablando de Hunos y de Adrianópolis en el 378, ya unos añitos mucho más allá. Pues bueno, vamos a seguir con el hilo, ¿no?, de la conversación, ¿no?, y hablar de este punto de inflexión en la historia romana, que por lo menos para mí es el principio en cierta manera, del ocaso de Roma, ¿no? Exactamente. Y bueno, antes de empezar el programa, ¿quieres decir a nuestros taberneros dónde te pueden encontrar para que lean tus artículos? Bueno, en historiaromaantigua.blogspot.com es donde tenemos todos los artículos de nuestro blog, tanto los de un servidor que os habla como los de muchos de los colaboradores de nuestra página. Y luego nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en Historia Roma Antigua, con que lo blogueéis, tanto en Facebook como en Instagram, X, hasta en TikTok. Y hasta hace unos días he abierto un canal de YouTube. O sea que ya me faltaban pocos líos en los que meterme, ya decidí meterme en uno último. Y he inaugurado con un vídeo sobre novedades editoriales un canal en YouTube también de historia de Roma antigua. Bueno, pues ya sabéis, cuando acabe el programa, no antes, ir para allá corriendo a suscribiros, ¿eh? Que no me enteré yo que no os suscribís. Y bueno, y aprovecho también para este momento para hacer la cuña publicitaria, que si todavía no estáis suscritos en la taberna de Castor y Polus, pues ya sabéis, darle al botoncito, el pulgar hacia arriba, que ayudáis muchísimo a que esto se mueva. Y ahora sí, Federico, vamos a darle caña, vamos a ir a ese siglo cuarto tan convulso, cuarto de nuestra era, en el que el paganismo estaba empezando a flojear ya, empezaron los primeros emperadores cristianos, esas hordas bárbaras avanzando hacia el mundo romano, los persas apretando. Es que es el escenario perfecto para la tormenta perfecta, como se suele decir. Sí, la verdad es que hablar de la batalla de Adrianópolis es todo un reto, ¿no? Porque más que hablar de la propia batalla, yo creo que lo que se va a llevar la mayor parte del tiempo del programa, creo que te lo comentaba fuera de antena, es explicar un poquito el antes y el después de la batalla, ¿no? Es una especie, a mi manera de ver, de punto de inflexión, ¿no?, en el siglo IV, que había sido un siglo desde el punto de vista militar, ¿no?, y de la relación de los romanos con los bárbaros, de recuperación para el imperio, en el sentido de que Roma había, creo que lo dije tal cual, con esta misma expresión en el programa anterior, había pegado un puñetazo encima de la mesa, había reforzado el limes, había reforzado las guarniciones, había construido fuertes y campamentos dentro del territorio de los propios bárbaros, y había realizado en múltiples ocasiones expediciones de castigo, ¿no? Y había llevado la guerra en muchas ocasiones no ya a la zona romana de la frontera, sino a territorio propiamente bárbaro, ¿no? Sin embargo, a partir del 378, bueno, pues las cosas adquieren otro sesgo, ¿no? Y yo creo que para poder entender un poquito cómo se puede llegar a este desastre, pues es un poquito necesario hablar de los antecedentes, ¿no? De cuál es la situación política y militar que acaba conduciendo a esto, tanto en el lado bárbaro, en el Barbaricum, como le llamamos, que es la zona de Europa y de Eurasia en la que las banderas del imperio no ondeaban, en la que no estaba sometida al dictado del emperador, como en el propio imperio, ¿no? ¿Qué te parece, Adrián?
Me parece que se van a suceder grandes acontecimientos en este momento porque, como te he dicho antes, es que no da tregua. Es un siglo que no da tregua. Ya empieza con Diocleciano dando palos. Mm. Después se pasa a Constantino, que fue un antes y un después para el mundo. Y ya el mundo que heredó Constantino es que es una constante de, dada la redundancia, es un periodo que o sea, es que no paran. Es que no paran de suceder cosas. Además, cada cual más rocambolesca, permíteme la palabra, ¿no? Más. Es que es una mezcla entre epicidad, sorpresas, también hay muchísimas sorpresas, nuevos actores. Los unos que antes también los han nombrado, como apretando poco a poco, al final los ecos de. Yo lo comparo mucho, perdón que pegue este salto, con las ondas de cuando tiras una piedra al río, ¿no? Que tiras la piedra al río y vas viendo como la onda cada vez se va haciendo más grande. Pues los unos es algo así, que todo lo que estaban haciendo a 6.000 kilómetros de distancia, no sé las distancias ahora exactamente, ¿no? Desde Roma que hay hasta el centro de Eurasia, pero que todo lo que estaban haciendo en ese momento, todas sus batallas, sus correrías y tal, pues al final de alguna manera acabaron repercutiendo y veremos que en este momento de una forma muy directa en los asuntos del mundo romano. Pues ya, Adrián, esa figura retórica que has hecho de lo de la onda en el agua es curioso porque muchos historiadores, cuando hablan en sus libros de esto, utilizan metáforas de ese tipo y utilizan palabras como la María Bárbara, la ola, la gran ola que no se podía parar, ese tipo de cosas, no se utilizan ese tipo de metáforas y realmente la utilizan porque representan muy bien lo que pasó, ¿no? Los hunos son un pueblo que llevaba moviéndose desde el este de Asia hacia el oeste de Europa ininterrumpidamente durante mucho tiempo, que luego se subdividió. A lo largo de ese desplazamiento provocaron muchos problemas a los imperios con los que se fueron encontrando, provocaron problemas con los imperios de la India, muchos problemas con el imperio chino, también le dieron sus quebraderos de cabeza a los persas, ¿no? Hasta que en su desplazamiento hacia el oeste, en la zona del Mar Negro, toparon con los alanos. Los alanos, debido a que estaban bastante divididos, fueron uno de los pueblos que cayeron con relativa facilidad, ¿no? ante el avance de los hunos. Aunque, bueno, al estar muy divididos, muchos de los reyes alanos decidieron no someterse al poder huno y buscaban refugio hacia el oeste, ¿no? Pidieron refugio a los reyes greutungos y tervingos, que son dos ramas del pueblo godo, ¿no? Que era el siguiente pueblo con el que toparon los hunos. Vamos a hablar muy por encima del tema porque Es si hacemos complejo. un informe detallado simplemente de esto podríamos estar hablando 2 horas, ¿no? En conclusión, los greutungos, que eran los que estaban más hacia el este, o sea, es decir, más próximos a los hunos en su avance, fueron los primeros que se los enfrentaron, ¿no? Ya con los alanos absorbidos dentro de ese magma 1, ¿no? Se las apañaron bastante bien durante una década para frenarlos. De hecho, era un pueblo que, a diferencia de los alanos, estaba bastante unificado políticamente bajo el, mando de un rey, quiero recordar que se llamaba Hermanarico. Este rey, disculpadme si me equivoco, estoy tirando de paciencia, de memoria, pero creo que no, que se llama Hermanarico. Y resistieron bastante bien la presión una. Sin embargo, en un determinado momento, entre el 372 y 375, los greutungos se derrumban ante el avance de los hunos y son rápidamente absorbidos, ¿no? Y se ven obligados los que no quieren someterse al mando de los hunos a buscar refugio entre sus vecinos de los tervingos, ¿no? Que son del mismo pueblo que ellos, son ambos godos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se han derrumbado tan fácilmente? Bueno, pues por lo mismo por lo que se van a derrumbar los tervingos, por culpa, en cierta manera, en gran medida de Roma. Es algo paradójico, pero la culpa de esto la tuvieron los romanos. Me explico, ¿no? Los tervingos intentan también hacer un frente, se enfrentan en 2 batallas a los hunos por defender su reino. Recordemos que los godos habían alcanzado, creo que además lo mencionamos en el programa anterior, si no lo habéis escuchado os animo a que lo hagáis, habían alcanzado un nivel de desarrollo económico e institucional bastante notable, ¿no? De hecho, muchos historiadores lo equiparan a alcanzado en muchas zonas rurales del Imperio Romano, ¿no?
tanto material como político, ¿no? Y sí que estaban en condiciones políticas también de enfrentarse y militares de enfrentarse al avance humo. Sin embargo, también los tervingos en 2 batallas sucesivas, una nocturna y la otra estructurada a través de un muro que construyeron entre 2 ríos, las perdieron muy rápidamente, ¿no? Y tuvieron que elegir, ¿no? Entre la triste triada, ¿no? A la que todo pueblo bávaro que se enfrentaba a los hunos se enfrentaba, ¿no? O te sometías, o luchabas contra ellos y morías, o buscabas refugio en Roma, ¿no? Entonces tuvieron que tomar una de esas 3 decisiones, ¿no? Los tervingos también y el resto de los godos y el resto de los greutungos y de los alanos que también anteriormente se habían enfrentado a los hunos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Bueno, pues tenemos que remontarnos unos años atrás a la guerra que el emperador Valente, el hermano de Valentiniano, Valente era el emperador de Oriente, Valentiniano I era el emperador de Occidente, ¿no? Valente mantuvo durante muchísimos años contra los godos. Perdón un segundito. ¿El Imperio Romano ya estaba dividido en 2 políticamente? El Imperio Romano pasó por diferentes etapas. Por ejemplo, con Juliano, Juliano no llegó a ser el único emperador durante los 3 años que estuvo como emperador. Joviano también fue único emperador, que fue su sucesor durante unos meses. Sin embargo, cuando llega al trono por elección del ejército Valentiniano I, en muy poco tiempo decide que es imposible de gestionar la situación militar y política del imperio, que lo más grave y los problemas más graves están en Occidente, pero que necesita dejar a alguien de confianza en Oriente como coemperador. Lo somete, toma una decisión y la somete a su Estado Mayor, independientemente de lo que el Estado Mayor le dijeron, porque había unas personas que estaban a favor y algunos que se atrevieron a decirle que se estaba equivocando. Eligió a su hermano Valente como emperador de Oriente. ¿Por qué algunos de los oficiales del Estado Mayor de Valentiniano le dijeron que se estaba equivocando? Porque Valente hasta ese momento era el hijo menor de la familia, no había tenido experiencia militar y en aquella época era crucial. Todos estos emperadores que os he dicho, quitando a Juliano, que era un ratón de biblioteca, aunque luego se mostró como un brillante militar, no habían tenido experiencia, Valente no había tenido experiencia en el ejército. Era el segundo de una familia y no había sido dedicado a esa profesión. Sin embargo, su hermano, supongo que por motivos políticos, porque los emperadores muchas veces estaban más preocupados por la posibilidad de que otro te usurpara el poder que por lo realmente competente que pudiera ser, pues elegían a sus familiares como coemperadores, ¿no? Como mano derecha en su labor política, ¿no? Ya que el tema de la usurpación durante todo el siglo IV y III pues es un tema candente, ¿no? Que se reproduce una y otra vez, ¿no? Entonces Valente es elegido para ese puesto en Oriente, que era lo que íbamos, ¿no? Valente desarrolla una serie de conflictos en Persia, en Armenia, en Iberia, en Arabia, que no le acaban de provocar victorias militares brillantes. Todo emperador para legitimarse en el puesto necesitaba obtener triunfos militares, ¿no? Y no lo había conseguido obtener en ninguno de esos triunfos. Uno de los escenarios bélicos en los que se movió fue en su guerra contra los godos, ¿no? Y para hacerlo utilizó una política bastante salvaje, incluso llegó a ofrecer en algunos momentos de esa guerra precio por cada cabeza de godo que se le trajera. Llegó a arrasar hasta tal extremo el reino de los godos que fueron directamente a pedirle la paz porque es que si no se iban a quedar sin reino, sin nada que gobernar. Talaban los árboles, mataban a los animales, esclavizaban a las mujeres y a los niños, a los hombres los degollaban o los integraban a la fuerza en su propio ejército, con lo que al final se iban a quedar sin reino, ¿no? Y aún así aguantaron bastante bien. Sí, al final acabaron pidiendo un tratado en el 369 que supuso una crisis económica para el mundo godo, ¿no? Porque supuso un empeoramiento de las condiciones en las que romanos y godos se relacionaban económicamente, en las que romanos y godos comerciaban. Ese comercio se limitó ya a unos puntos en unas ciudades concretas que eran fiscalizados por la administración vía impuestos de una manera mucho más dura que en años anteriores en los que prácticamente podemos decir que había una especie de libre comercio y libertad de tráfico de personas, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entre el reino de los tervingos y el imperio romano, ¿no? Todo eso se echa a perder, ¿no? Y el reino greutungo y el reino tervingo entran en crisis económica, ¿no? Eran muy dependientes económicamente. Además había una crisis civil también
una división civil dentro de esas sociedades, porque el cristianismo había penetrado a través de Ulfilas y todo esto. Básicamente, fíjate, entró como una quinta columna, porque durante el siglo III los godos hicieron grandes expediciones de saqueo a territorios romanos, sobre todo a Grecia, y se llevaron a miles y miles y miles de romanos que acabaron asimilando como godos dentro de su imperio. Muchos de esos miles y miles de romanos que se llevaron como prisioneros a su territorio eran cristianos y siguieron siéndolo, ¿no? Y ese cristianismo se desarrolló en el seno de la sociedad goda, en la que se generaron tensiones, ¿no?, que tuvieron también su reflejo en la división de la sociedad goda en diferentes facciones políticas, ¿no? Entonces, Claro, porque, perdóname, el cristianismo que ellos asimilaron los godos, no fue el cristianismo niceo, fue Arriano. Fue el arriano. Fue arriano, sí. Fue arriano. De hecho, Valente era un furibundo arriano. Es el último gran emperador que defiende el arrianismo. Y algunos de los conflictos que tuvo, como por ejemplo con los árabes, fue por su celo en imponerles un obispo arriano, cuando los árabes lo que querían era tener un obispo niceno. Y a raíz de eso pues se origina una guerra contra la reina árabe, contra Mavia, que simplemente empezó por una cuestión de fe, ¿no?, de personas y de credos, ¿no? Valente se distinguió, entre otras cosas, por ser un firme defensor del credo arriano, ¿no? Todavía no estaba claro qué forma de cristianismo iba a ser la que iba a sobrevivir, ¿no?, iba a triunfar sobre la otra. Bueno, pues esta división, esta crisis económica que hay dentro de la sociedad goda, los convierte en vulnerables ante el avance de los hunos, que por otra parte pues presentaban unas innovaciones militares que les hacía, no voy a decir invencibles porque no me gusta la palabra y porque no lo eran, pero sí temibles en el campo de batalla. Tenían unos arcos asimétricos, eran arcos compuestos formados por muchos materiales que podían llegar a llevar hasta 2 años de realizar un solo arco, pero que eran capaces de traspasar a más de 100 metros la armadura de un soldado, ¿no? Y tenían un alcance muy superior al alcance que tenía un arco convencional en aquella época, ¿no? Además iban a la batalla a caballo, pero es que cada guerrero podía tener entre 8 y 10 caballos, lo que les daba una movilidad, porque iban cambiando de caballo, inusitada en aquella época. No eran capaces de desplazarse tan rápidamente que sorprendían a los estrategas del mundo antiguo, ¿no? Además, su aspecto, porque era un pueblo prototurco, pues espantaba también a los romanos, que nunca se habían enfrentado a gente así, ¿no? De hecho, los describen, yo no sé si en un programa anterior lo dijimos, ¿no?, con espanto, hablando de que tenían grandes cabezas, narices achatadas, la cara llena de cicatrices que les impedían, que se hacían desde pequeñitos para que no les saliera pelo en la cara, que se vestían con pieles de roedores que dejaban pudrir encima de su cuerpo, que todo lo hacían a caballo, dormir, negociar, absolutamente todo lo hacían a caballo, que cocinaban poniendo carne debajo de las sillas de sus caballos, en fin, una serie de cosas que espantaba a los romanos. Un oficial muy curtido como era Amiano Marcelino, que es una de nuestras mejores fuentes para el siglo IV, que había visto bárbaros de todos los colores, pues la descripción que hace de ellos es francamente, pues eso, de espanto, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿estos que son humanos? O son un castigo que nos han mandado los dioses por habernos descuidado, ¿no?, y haber adorado al Dios cristiano este, ¿no? Así que se encuentran con esto y bueno, pues los hunos derrotan al pueblo godo, derrotan a los alanos que se habían refugiado con ellos, y esto genera una cosa que es un término que utilizamos muy en el presente, que es un problema humanitario, ¿no? Un problema de... Claro, se genera un problema porque, claro, son cientos de miles de godos que se ven en la tesitura de o someterse a los hunos, integrarse en su imperio en las condiciones que ellos dicten, seguir luchando contra ellos o buscar refugio en la seguridad, ¿no?, que les ofrece el limes romano, ¿no? Y la verdad es que una parte de la población goda optó por eso y se sometió a los hunos, ¿no? Serán los futuros ostrogodos que luchen al lado de los hunos, por ejemplo, en la batalla de los campos cartaláunicos en el 451, medio siglo después, más de medio siglo después, perdón, 75 años después. Otra parte de los hunos, liderados por su rey Atanarico, se refugiaron en los Cárpatos, en una zona montañosa en la que la caballería una les podía hacer bastante menos daño, aunque era una zona que ya estaba ocupada por otros bárbaros, con lo que se refugiaron allí, generando problemas
es lo que tú dices, no es la onda que transmite un problema o la ficha de dominó que cae y le da la siguiente, ¿no? Y empezaron a tener problemas también con los sármatas, los carpos, los roxolanos que ocupaban aquella zona, ¿no? En fin, vivir en condiciones de miseria y de conflicto permanente. Y una parte muy importante, liderada por dos rivales de Adanarico, ya hemos explicado que la sociedad goda estaba dividida, piden asilo al emperador de Oriente, piden asilo a Valente para que admitan a los casi 200.000 personas que eran dentro de los límites del imperio. Valente, que en esos momentos había recuperado una gran parte de Armenia y de Iberia, que había conseguido, que estaba todavía en guerra con Mavia, bueno, pues tenía preocupaciones militares en otra parte diferente, no tenía su foco puesto ahí. Y no veían problema, ¿no?, en que esta gran masa de godos penetre dentro del imperio en los términos en los que tradicionalmente lo habían hecho, ¿no? A ver, yo hasta este momento lo que puedo decir es que esto es una invitación al desastre. O sea, yo no sé qué le dirían sus asesores a este hombre en este momento, pero meter una masa humana de la noche a la mañana en un territorio con unas tradiciones y unas costumbres diferentes, además presos de la desesperación, no creo yo que sea una buena idea para la paz y la estabilidad de como mínimo de la zona. A ver, inicialmente la idea no era mala, es decir, ellos eran, primero, los dos líderes que le piden a Valente entrar dentro del imperio, eran los líderes de las facciones que él apoyaba frente a Adanarico, que era el que se oponía al imperio romano, ¿no? Con lo que, bueno, se lo estaban pidiendo gente pro, entre comillas, pro-romana, ¿no? Alavivo y no me acuerdo del otro nombre, tendría que mirarlo. Y bueno, no era un problema, ¿no? Era una gran masa de personas para utilizar como colonos agrícolas y como soldados para reforzar la potencia militar romana, que siempre estaba falta en aquella época de reclutas, ¿no? Porque los romanos ya no veían nada interesante el servicio en las armas romanas, ¿no? Y en teoría el imperio tenía capacidad logística, en teoría, para asimilar a esta población, a estos 200.000 seres humanos, darles de comer, cuidar de ellos, porque asumieron esa obligación, mientras se les iba distribuyendo por las diferentes zonas del imperio a las que se iban a asentar. De hecho, se había hecho tradicionalmente a lo largo de toda la historia del imperio. Ya Augusto, Tiberio, Constantino, Juliano, estoy pensando en ejemplos, habían asentado a miles de bárbaros en determinadas zonas bajo unas condiciones determinadas. En este caso, además, Valente se aprovecha de la desesperación de los godos y les impone una condición pues bastante degradante dentro del abanico jurídico que el Imperio Romano ofrecía a los bárbaros cuando querían asentarse dentro de sus fronteras. Les asigna la condición de Deditici, que es una condición que está por debajo del término de laeti. Por ejemplo, los laetis realmente eran libres, eran bárbaros libres que se asentaban en tu territorio, pero que debían de someterse a la administración, a las órdenes y a la dirección de un praepositus romano, ¿no? Claro, un Deditici porque ya era diferente. sería similar al estatus que tendría un derrotado en campaña. O sea, como una rendición incondicional. Un Deditici precisamente era eso. Era un Exactamente. derrotado. O sea, asumen el estatuto de derrotados y por lo tanto se ponen en la posición de hacer lo que se les mande, básicamente. Esa es la posición, ¿no? Es una posición bastante más desfavorable. De hecho, llega a haber, yo estoy pensando en laetis que llegaron a ser emperadores del Imperio Romano de Occidente, usurpándolo, por supuesto, pero, por ejemplo, estoy pensando en Magnuncio. Fue un laeti medio franco que gobernó, que llegó a los puestos más altos del ejército y gobernó todo el Imperio de Occidente durante varios años, ¿no? Y que causó serios problemas, ¿no? Así que no era un inconveniente ser un laeti, al revés, era un orgullo en muchos casos. ¿No? Nos han llegado descripciones de algún soldado, de algún laeti franco que decía soy ciudadano franco y militar romano, ¿no? Y tampoco era ningún inconveniente, no supone ningún tipo de incompatibilidad. A lo que voy, se les da una condición jurídica bastante desfavorable, pero lo que es peor, el Imperio Romano no cumple, no sé si por incapacidad o por corrupción o por desidia, la obligación que tenía de proveerlos y de proteger a esta enorme masa de 200.000 personas, ¿no? Las fuentes nos dicen que es por la corrupción, ¿no? Y que el comandante de esos romanos, se llamaba Lupicino,
pues se aprovechó de las necesidades de esta gente y bueno, pues tenían que sobornarle para poder acceder a la comida suficiente. Incluso alguna fuente nos cuenta el célebre pasaje de que tenían que vender a sus hijos para conseguir un perro cambiaban a un niño por un perro, ¿no? Para poder comerse al perro, ¿no? No sé si es una exageración o no, pero en cualquier caso se los llevó a un extremo a causa de esa corrupción de cierta desesperación, ¿no? Yo creo que sería algo así sensacionalista, en el sentido de que algún caso de estos se debieron dar Seguramente, ¿por qué no? y por la excepción, pues ya hicieron la norma, como se suele decir, ¿no? Sería ¿Por ya qué tan no? llamativo, tan impactante que al final pues lo extrapolaron a todo, me imagino. Claro. Suele ser así en la gran Sí, mayoría de los casos. la realidad suele ser muy complicada normalmente, ¿no? Y tendemos a simplificarla para poderla explicar, ¿no? A lo mejor una hora y pico de podcast, pero realmente se te escapan muchas cosas, ¿no? Además, simultáneamente a que esto estuviera pasando con esta gran masa de godos, ¿vale? Legales, por decirlo así, porque estaban en territorio romano con permiso del emperador, ¿vale? Independientemente de los problemas que tuvieran, había una masa igual o mucho más grande de godos y de bárbaros ilegales que habían cruzado el río ilegalmente, al que las tropas fronterizas romanas no habían impedido el paso porque no habían sido capaces de impedirlo, y que estaban vagando por el territorio fronterizo del Danubio tranquilamente, saqueando sin ningún tipo de problema, sin que las tropas romanas parece que pudieran frenarlos, ¿no? De ninguna de las maneras. Una más informe de todo tipo de bárbaros. Había godos, había incluso algunos contingentes hunos, había taifales, había todo tipo de bárbaros que estaban haciendo de las suyas y que no estaban sometidos a ese estatuto y que no eran legales, por lo tanto, ¿no? Entonces en Valente se ve un problema, porque Valente está en ese momento, estamos hablando del 376, si no me equivoco, Valente se ve en un problema serio, porque tiene la mayor parte de sus tropas, las tiene en Oriente, luchando contra los persas en Armenia. También está manteniendo un conflicto al sur con la reina árabe, con Mavia, en lo que es la zona de Palestina, por el tema este religioso que hemos comentado, ¿no? Entonces decide que, bueno, que tiene que acudir al Danubio porque está ardiendo en llamas toda la zona fronteriza, ¿no? Toda la zona más cercana al Limes y no puede esperar más, ¿no? Entonces decide, y es una decisión bastante afortunada, ceder ante la reina árabe, ante Mavia, les permite tener a su obispo Niceno, la hija de Mavia se casa con uno de los bárbaros imperiales más notables de Valente, que fue el sármata Víctor, el Magister Militum Víctor. Y a cambio de todo eso y de un estatuto jurídico, por supuesto, favorable a los árabes de Mavia, pues les ceden un contingente bastante importante de jinetes sarracenos que van a luchar contra los godos, ¿no? Gracias a esos contingentes de sarracenos, gracias a que desde la zona de Persia y Armenia manda varias legiones al mando de algunos de sus tres mejores generales, como Profuturo, Trajano, y gracias a que Graciano, ya hablo de Graciano, ya no hablo de Valentiniano, porque Valentiniano es muy curioso, a mí es un emperador que me fascina. Se muere en un ataque de ira y ata el mosqueo delante de unos embajadores bárbaros que le da un derrame cerebral y se muere directamente. Así, en el acto. Entonces, es sucedido por su hijo Graciano, que la verdad es que tiene serios problemas, ¿no? Porque los hunos se han convertido el Barbaricum en un caos, ¿no? El Barbaricum está ardiendo, está todo patas arriba. Toda la política tradicional romana que había construido para mantener su influencia al otro lado de los limes se ha venido abajo porque los hunos han entrado como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y han ido tirando un mueble sobre otro, ¿no? Entonces, los propios occidentales, el propio imperio de Occidente también tiene serios problemas a causa de los hunos porque han provocado el movimiento de otras tribus, ¿no? A mí, quiero recordar que... perdona, es que aquí tengo una nota que me has pasado de una fuente coetánea de los hechos, sí. Amiliano Marcelino, que dice así: lo cierto es que la avidez y el empuje de estos hombres fue causando de este modo la destrucción del mundo romano. O sea, sí. es que puedes considerarse literalmente. Aunque estamos haciendo spoiler porque todo el mundo ya sabemos cómo acaba el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, aunque aguante un pelín más, 1000 años, casi nada. Un pelín. Pero bueno, podemos poner en este punto, o sea, en este momento, el punto de inflexión.
Efectivamente. Yo como tal lo Entonces, interpreto, ¿eh? pensemos en un imperio que en sus dos partes está pasando serios apuros, ¿vale? Sobre todo la primera ola de unos, los problemas de la primera ola del expansionismo de los unos, llegan a lo que es en Occidente, los problemas los causan en el Danubio medio. En el Danubio medio tenemos a sármatas, tenemos a lacios, a carpos, taifales que de repente empiezan a revolverse, empiezan a pasarse prefieren estar como enemigos del Imperio Romano dentro del territorio romano, aunque sea como enemigos, que en sus antiguas tierras haciendo frente a los hunos, ¿no? Y a otros bárbaros a los que los hunos han empujado contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, Graciano se las tiene que ver y desear, ¿no? Primero contra los alamanes lentienses y cuando ya los consigue derrotar, comienza a descender hacia el sur. Aún así, Occidente siempre ayuda en este episodio, siempre se mostró generoso con Oriente, no escatimó su ayuda, ¿no? Envió a generales como Ricomeres rápidamente en cuanto se entera de esta crisis al frente de bastantes tropas y que se unieron a las tropas que ya había mandado por otro lado Valente, ya lo hemos dicho, con el general Trajano y con el general Profuturo, y forman una fuerza militar. Y con esta fuerza militar se plantean o se ven ellos con la suficiente fuerza como para hacer frente a la doble amenaza que suponen, por un lado, esos antiguos bárbaros legales que estaban siendo sometidos a todo tipo de escarnio por parte de las personas que se supone que les tenían que proteger, cabezadas por Lupicinio, que se han unido ya a esos bárbaros ilegales que andaban saqueando las tierras fronterizas. ¿No? Se han rebelado contra Lupicinio y ya están en franca rebeldía. Además, es que las tropas romanas también fueron negligentes y les permitieron pasar el río con sus propias armas, aunque era una de las condiciones que había para que pudieran pasar fuera que vinieran desarmados. No fue así en la práctica, ¿no? Entonces, tienes ahí a un contingente de cientos de miles de personas que están saqueando todo el norte de tu imperio, ¿no? Forman esta fuerza militar y se plantean enfrentarse a las diferentes partidas de bárbaros que había diseminadas por todos los sitios. Pensemos que una fuerza de cientos de miles de personas no puede ser, no es viable, No. ni que en la antigüedad, ni siquiera ahora, se mantengan logísticamente, ¿no? Entonces se dividían en grupos más o menos grandes que se dedicaban a saquear el terreno y a vivir sobre él, ¿no? Bueno, pues entonces juntan todas esas fuerzas militares, las fuerzas occidentales encabezadas por Bacurio con las fuerzas que ha mandado Valente y se enfrentan a los bárbaros. Estamos entre el 376 y el 377 hablando. Hay dos batallas. En la primera fracasan y la segunda, aunque los romanos obtienen la victoria de Absalices, quiero recordar, cerca de Marcianápolis, no supone que los godos al final los derrotan, pero siguen ahí. No consiguen expulsarlos de Tracia, que está siendo saqueada, ¿no? Entonces ya Valente lo comprende y se da cuenta de que no le queda más remedio que hacer la paz con Persia, ponerse de acuerdo con ellos y acudir con todas sus legiones, con todo su ejército a poner remedio, ¿no? a ese caos, ¿no? Y se encamina hacia esa zona en la que los romanos pues poco a poco tratan de contener, ¿no? esa oleada, esa marea bárbara que llegó a amenazar incluso las propias murallas de Constantinopla, ¿no? Y es gracias a los jinetes sarracenos a los que se libró la propia capital, ¿no? del saqueo de estos sarracenos, ¿no? De estos bárbaros, perdón. Bueno, pues cuando por fin lo consiguen ya no estamos en el 378, ¿no? Porque los ejércitos, pues en la antigüedad tardaban en moverse, había estaciones en las que se podían mover, estaciones en las que no. Cuando por fin llega y concentró a un número muy elevado de legionarios. Se calcula que entre 40 y 60.000 legionarios fueron concentrados en Adrianópolis, ¿no? Que es una ciudad que está al norte de Constantinopla, bastante próxima a la frontera, ¿no? Por la que habían entrado anteriormente los bárbaros, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a Valente, ¿no? Que es una cosa sobre la que se han escrito muchos libros y de los que se ha hablado muchísimo, a plantar batalla en solitario a esta ingente masa de bárbaros, ¿no? Bueno, Graciano, como hemos dicho, tenía sus propios problemas, pero aún así había prometido en acudir en ayuda de su tío, ¿no? Y de hecho, después de vencer a los lentienses, iba Danubio abajo, camino de Adrianópolis para unirse a él, ¿no? El tema es que todavía estaba a 450 kilómetros
450 kilómetros de Adrianópolis, ¿no? Eso mínimo son 15 días de marcha. Sí, eran 2 semanas de marcha de... sí, lo he dicho. Claro, es que tenían un desplazamiento Sí, que 25, tenían en aquella época, ¿no? 25 o 30 kilómetros al día aproximadamente. Exactamente, pues eso. Para colmo, además, Graciano había caído enfermo a la altura de Sirmio y ahí estaba recuperándose, ¿no? No tenía buena pinta el hecho de que pudiera aparecer en breve. Hay un factor también que algunos historiadores a los que he leído han tenido en cuenta y que no todos mencionan, y es que como Fritigerno, que era el comandante de la fuerza bárbara, el rey de la fuerza bárbara de los godos, y bueno, ya no estamos hablando de godos, aunque siempre decimos que se enfrentaron en Adrianópolis romanos contra godos, es un simplicismo, no es una manera de simplificar demasiado exagerada. Había godos, había hunos, había taifales, había alanos, había todo tipo de pueblos bárbaros allí, ¿vale? Aunque el elemento predominante fuera el godo, ¿no? Bueno, pues Fritigerno lo que hizo fue aprovechar y concentrar todo este tiempo que le iban dando el desplazamiento de Graciano hacia el este, lo aprovechó para ir concentrando las partidas de saqueo que había desparramado por todo el territorio en una ciudad cercana a Adrianópolis, quiero recordar que se llamaba Cabile, ¿sí? en Cabile. Sí. Desde allí ya, cuando por fin reunió a todas sus tropas, se dirigió él contra el emperador, contra las legiones del emperador, a Adrianópolis. No le tenía miedo, ¿vale? Valente en ese momento también, y fue alertado por su estado mayor, vio que existía un peligro, y era que si el desplazamiento de ese enorme masa de bárbaros seguía hacia el sur, las líneas de aprovisionamiento que llegaban desde el sur de Grecia, desde Constantinopla, a sus tropas, a Adrianópolis, podían verse cortadas. Y tenía entre 40 y 60 mil hombres a sus órdenes. No podía permitirse ese lujo. A todo esto hay que añadir que tampoco había una perspectiva de que Graciano pudiera, a pesar de que él prometió estar en 4 o 5 días allí, cuando se enteró de la gravedad de la situación, no había ninguna garantía de que pudiera estar en un periodo de tiempo breve para ayudarle. Entonces, aparte de todo esto, está la necesidad política. Ya hemos dicho, también lo dije con Juliano cuando hicimos el programa, que una de las cosas básicas que justificaba que un señor ocupara un trono imperial era que este señor se mostraba competente en el tema militar. Si este señor no demostraba que era competente a la hora de garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a invasiones bárbaras, ese señor iba a durar en el trono muy poco, siempre. Acababa cayendo víctima de un usurpador, de una sublevación popular, de una conspiración cortesana. Había muchas maneras de acabar, pero el final siempre era el mismo, malo. Acababas muerto. Si tú no eras capaz de asegurar la subsistencia física de tus súbditos, ya sea cubriéndoles de agresiones externas y proporcionándoles, por supuesto, el alimento necesario, si no eres capaz de hacer esas dos cosas, no tenía sentido como gobernante. A lo mejor los de ahora también deberían de aplicarse un poquito esos criterios, pero bueno, no estamos hablando de eso. Aunque a veces es inevitable no establecer ciertos presentismo, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que si no cumples con tus obligaciones, con tu papel, si tú no te muestras fuerte, eres carne de sublevación. De cuchillo, de puñal, eres carne de lanza. Y una cosa que has dicho de Graciano, que te he intentado decir antes, él también había caído malito de camino a Socorreno. Sí. A la altura de Sirmio cayó enfermo y eso lo retrasó. ¿Y no sufrió también diferentes reveses? Porque también tendría sus problemas con los diferentes pueblos bárbaros. Sí, en el medio de Danubio también tuvo que hacer frente a diferentes pueblos. El que más tiempo le llevó fue el enfrentamiento contra los alamanes lentienses, que estaban más al norte, y luego fue bajando tratando de poner orden en todo su limes, claro. Además, la vía de desplazamiento natural era en paralelo al limes renano-danubiano, ¿vale? Normalmente los emperadores, cuando tenían que desplazarse del oeste, que estaban en la Galia, tenían que desplazarse del oeste al este, lo hacían utilizando el limes y las calzadas paralelas que comunicaban las diferentes ciudades fuertes que había alrededor del limes, ¿no? O sea, que eso de llegar en 5 días está difícil. Nada, bueno, imposible, de hecho, era muy difícil. Yo creo que era una promesa vacía, pero bueno. Aún así, Valente decidió que iba a enfrentarse, que estaba en condiciones de enfrentarse con las suficientes garantías a los bárbaros, ¿no? Además, había otro factor que Valente no tuvo en cuenta y no fue por su culpa, y es que sus servicios de inteligencia
sus exploradores no le informaron de que había, aparte del gran campamento de Fritigerno y de los guerreros godos de Fritigerno, había un gran campamento de caballeros hunos y alanos, dirigidos por Saflax y Amateo, que se les escapó directamente y incomprensiblemente, no sabemos por qué no lo tuvieron en cuenta. Y aparte de que también los propios exploradores de Valente le dieron una cifra muy inferior a la real en cuanto al número de guerreros que estaban a las órdenes de Fritigerno, ¿no? Con estos datos y esa necesidad política que Valente tenía de obtener por fin una gran victoria militar que no había obtenido contra los godos, que no había obtenido contra los persas, que no había obtenido contra los árabes, decidió lanzarse a la batalla para tratar de obtener esa victoria en solitario, independientemente de la asistencia de su sobrino, ¿no? Iba a ser mucho más rentable políticamente. Y nada, hizo cubrir en pleno agosto, en el corazón de Grecia, imaginaos, poneros en el lugar, ¿no? Poneros el equipamiento de un legionario para el combate, ¿no? 23 kilómetros de marcha hasta el campo de batalla. 23 kilómetros con toda la impedimenta encima. Desde la ciudad de Adrianópolis hasta el campo de batalla había 23 kilómetros. Eso fue la distancia que les hizo recorrer. Imaginaos, en pleno verano, ¿vale? En agosto. Clima mediterráneo. Claro, y el Mediterráneo. Y encima, para colmo, no se le ocurre nada mejor que dejar la comida y el agua atrás, ¿vale? Porque había cierto atasco en llegar al campo de batalla, ¿no? Imagínate, mover 40 o 60 mil soldados, caballería, maquinaria, de asedio. Entonces, al final decidió dejar todas las vituallas, incluida el agua y todo lo demás, la comida, todo, la dejó atrás con la artillería, con la maquinaria de asedio. Y se plantaron en el campo de batalla después de 6 kilómetros de marcha las legiones. Bueno, a ver, estaban educados para eso, ¿no? Un legionario romano no era cualquier cosa. Pero aún así, imaginaos, ¿no? Por muy fuerte que estés y por muy acostumbrado a las penalidades que estés, el estado físico al que llegas al campo de batalla ya es lamentable, ¿no? Has mencionado 23 kilómetros. 23, sí, Buah. sí. 23 kilómetros, imaginaos. Imaginaos. O sea, eso denota una cantidad de nerviosismo increíble. O sea, el hombre le entraba... O sea, una precipitación. Sí, de hecho, el ejército romano en el campo de batalla le llevó muchísimo tiempo formarse. De hecho, cuando comienza la batalla, el ejército romano ni siquiera ha llegado a formarse en línea totalmente. No ha llegado a formarse. La batalla se inicia de una manera natural, ¿no? Además, los bárbaros, Fritigerno adoptó una política muy inteligente y es la de ganar tiempo. Sabe que cada minuto que pasaba a su favor, ¿no? Entonces lo que hace es prender fuego en los campos cercanos para que el humo que daba en sus espaldas fuera contra los soldados romanos. Entonces a esa sed, a ese calor, a ese cansancio, tenemos que añadir encima el humo que tenían que soportar los soldados, ¿no? Yo trato de meterme muchas veces en la mente de las personas por muchas cosas en la vida. Pero en este caso también es muy útil, ¿no? Te metes en la mente de un legionario que lleva allí, que se ha chupado 6 horas andando bajo ese calor, que tiene sed, que tiene hambre, que está viendo a los bárbaros enfrente, está viendo el lager, ese gran campamento circular enfrente, ¿no? Y es como que la batalla no comienza, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, venga, pues vamos a por ellos, ¿no? Me lo manden o no me lo manden, ¿no? Y es ahí donde empieza esa batalla, ¿no? Y con la premisa de que cuanto antes empecemos, antes terminamos. Lo que pasa que no terminamos bien, precisamente. Evidentemente la cosa empezó mal porque en el ala izquierda del ejército romano, antes incluso de que, como ya he indicado, de que el ejército romano llegara a formarse en la inmensa masa de legionarios llegara a formarse, el ala izquierda, compuesta por un grupo heterogéneo de arqueros, infantería ligera básicamente, a cuyo mando estaban 2 oficiales, Casio y Bacurio, un príncipe de sangre real de un pueblo del Mar Norte, Lacico, creo que de la Casa Real Lacica, no me acuerdo. Pues no sé si porque a las órdenes de sus generales o por propia iniciativa, que yo sospecho que tuvo que ser por propia iniciativa, nunca se supo, se lanzan a la batalla sin que el emperador hubiera dado la orden y se precipitan contra el círculo de carros romanos. Sí, pienso que esto es importante porque un poco el despliegue de los godos en este momento, o sea, sería que se atrincheraran en una especie como de cerro, ¿no? O elevación natural del terreno, en la cual se rodearon por sus carruajes, ¿no? Así a modo de posición defensiva.
Sí, esa era la formación tradicional que adoptaban los godos y que luego acabaron adoptando todos los bárbaros, incluso los hunos, que adoptaban lo que se llama el conocido como lager, ¿no? Porque este tipo de pueblos se desplazaban de un sitio a otro en carros. Entonces esos carros luego los utilizaban por la noche, los ponían en círculo, ponían incluso tablas entre ellos y lo que hacían era como una especie de campamento de fortificación, de defensa, ¿no? Al modo que hacían los legionarios cuando llegaban a una zona por la noche y construían su propio campamento, pues ellos lo que hacían era construir su lager, ¿no? Y era lo que utilizaban como campamento, ¿no? Realmente. No es como el campamento típico que imaginemos, ¿no? El círculo perfecto en el que dentro estaban, luego dentro del propio círculo podía haber otros círculos, no tiene por qué ser una forma perfecta circular, en fin, pero básicamente esa es la idea, sí. Un círculo de carros que formaba lo que era el campamento del ejército bárbaro, ¿no? Y realmente eran ejércitos, eran pueblos en armas, ¿no? Más que el ejército, eran luego dentro de ese campamento los guerreros estaban luchando fuera, defendiendo el perímetro, y dentro estaban todas las mujeres y los niños, ¿no? Y los ancianos, la gente que no podía luchar, ¿no? Total, que volvemos a la batalla. El ala izquierda romana se lanza contra el lager de los germanos. Están hartos de falsas negociaciones, de idas y de venidas, de humo, de calor, de sed, y se lanzan contra ellos. Pero estamos hablando que es una infantería ligera, ¿no? Y que después del primer momento de sorpresa, pues es rechazada por la infantería goda. Es una infantería pesada y es rechazada, ¿no? Con relativa facilidad por ellos. Y además, en la batalla también entra un factor inesperado para los romanos, ¿no? Al hecho de que no estaban todavía formados para la batalla, al hecho de la debilidad física que pudieran tener debido a las condiciones en las que las habían comenzado, tenemos que añadir el hecho de que ese elemento que no se había tenido en cuenta, que eran los miles de caballeros de hunos y alanos liderados por Alateo y Safras, aparecen, irrumpen en batalla y rompen el frente romano, ¿no? Lo que van consiguiendo al final, poco a poco, es ir embolsando al ejército romano e ir haciendo que unos infantes se vayan apretando contra otros de tal manera que llegue un momento en el que no puedan casi ni moverse para defenderse, ¿no? Y aquello se convierte en una carnicería terrible, ¿no? Aunque, bueno, como yo siempre he dicho, ¿no? Por muy inmovilizados que estuvieran, muy cansados que estuviera la legión romana, siempre lo fueron, resistieron y supieron luchar en formación y en orden casi hasta el final, ¿no? Cayó prácticamente, como se vino abajo el flanco izquierdo, cayó prácticamente todo el flanco izquierdo y el centro de la formación romana, ¿no? Sin embargo, el ala derecha y la caballería, que estaba formada también en el ala derecha, como prácticamente ni llegó a entrar en campaña, afortunadamente se salvó casi entera, ¿no? Muchos miles de soldados cayeron en la retirada de la batalla, en cubrir esos 23 kilómetros de vuelta hasta el punto seguro más cercano, que era precisamente la ciudad de Adrianópolis. Y en esas retiradas nos pasa un poquito como, ¿te acuerdas cuando te explicaba la batalla de Argentoratum, cuando los alemanes se retiraban hacia el río, que fue cuando se originó también una gran escabechina, ¿no? Y cuando murieron más de 2.000 alamanes en esa retirada, ¿no? Y mientras cruzaban el río también fueron asatiados. Pues en ese camino de vuelta a Adrianópolis, pues muchos soldados romanos cayeron a manos de los jinetes godos. La caballería prácticamente, precisamente por ser caballería, se salvó, prácticamente intactas, la que estaba sobre todo en la derecha, y gran parte de la infantería era a la izquierda. El que no tuvo la suerte de librarse, que de eso también lo hemos estado hablando fuera de antena, Adrián, fue Valente. ¿Qué pasó? Valente. Valente. Sí, le pasó una cosa parecida a la misma que al tío de Escipión, a Gneo Escipión, como unos 400, no, unos 500 años antes. Creo que se atrincheró, corrígeme si me equivoco, que tú eres el experto en esta época. Creo que huyendo se atrincheró en una granja ya abandonado por sus guardias, solo quedaban los más fieles. Y hay una partida de bárbaros le interceptaron, pero no sabía ni siquiera que estaba Valente ahí. Se ve que se atrincheraron ahí los romanos, o sea, quedaron unos cuantos bárbaros, y viendo que era una pérdida de tiempo y esfuerzo estéril intentar asediar la granja, pues directamente le prendieron fuego con el emperador en el interior. Pues sí, efectivamente, lo has dicho muy bien. Además, ¿Sí? he mencionado todos los elementos que las diferentes fuentes, porque cada fuente lo cuenta con unos detalles diferentes, pero todas tienen en común una serie de hechos, ¿no? Que es con lo que nos tenemos que quedar. Valente muere en esa batalla, Valente muere abandonado por la mayor parte de su guardia,
Hay algunas fuentes que dicen que ya iba herido, hay otras fuentes que dicen que no iba herido, que murió ahí. Y Valente se refugia en una construcción, posiblemente una granja de 2 pisos. Entonces, cuando los bárbaros se acercan a esa granja en la que saben que hay unos bárbaros atrincherados, pues los romanos les disparan con flechas desde el segundo piso. Entonces, claro, consideran que es mucho más fácil quemar el edificio entero y así acabas con la resistencia, ¿no? Y con el enemigo ya de paso, sin saber que el que estaba dentro era Valente, ¿no? Y ese es el final que tuvo. Fue el primer emperador que murió en batalla. Después, para irse a otro que muriera en batalla, había que remontarse un montón de años. Creo que era Decio, ¿puede ser? Sí, Decio fue la batalla de Arbitro en el 251. Fíjate que estamos en el 378. Llevamos más de 127 años desde que un emperador había muerto en batalla, ¿no? Luego ya con el paso de los siglos, los emperadores empiezan a pasar de ir al campo de batalla, empiezan a ser apartados por sus generales de sus ejércitos y ya no vamos a ver nunca más esto de que un emperador como Juliano o como Valente pues muriera a batalla a manos de los bárbaros, claro, porque Juliano murió, pero es una cosa que también hay que mencionar. Los romanos no consideraban a los persas bárbaros. Si había un pueblo extranjero al que no consideraran bárbaro o inferior, era al de los persas, a los que le reconocían cierto nivel de civilización, ¿no? Bueno, Ese grado de corte. No eran lo mismo para ellos, pero bueno, eran un imperio y eran gente civilizada hasta cierto punto. es que hasta ese momento yo creo que era el único estado medianamente organizado que existía en esta parte del mundo que pudiese rivalizar con el romano. El único. Sí, de fuera del limes, porque dentro del Imperio Romano, bueno, se sabe que es una amalgama al final de diferentes pueblos, cada uno con su peculiar relación con el imperio, cada uno conservaría su estatus, unos serían rebajados a provincias, bueno, y dentro de esas provincias cada ciudad-estado también tendría su régimen, pero bueno, ese es un jardín que no vamos a entrar ahora porque eso no da para un podcast, eso da para una saga. Hay tantos temas que dan para podcast. Ya te digo. Sí, pero este en concreto, los persas también hay que tener en cuenta que es una civilización milenaria, que aunque habían pasado diferentes regímenes políticos a riesgo de cometer presentismo, ¿no? Porque el régimen no es la palabra, diferentes tipos de reinos y de gobiernos habían pasado por esa región del mundo. Desde los aqueménidas, bueno, asirios, aqueménidas, arsácidas, me dejo a los seleucidas. Ahora, estos que eran los persas. Ahora no me acuerdo el nombre de esta dinastía. Sapor, Aqueménidas, ¿puede ser? No, los aqueménidas son los persas de 300, para que... Sasánidas. Los sasánidas, correcto. Sasánidas. Los sasánidas, siempre los confundo con los... Sé que también es curioso porque además fue la peor dinastía o el peor régimen, por decirlo de alguna manera, que hubo dentro de los persas, y también fue por culpa de los romanos, por lo que pudieron instalarse. Es decir, la familia de Sapor hubiera sido, que provenía de uno de los sátrapas de la zona limítrofe con el Imperio Romano, hubiera sido imposible que consiguiera derrocar a Sasansa, al rey de reyes persa que había, si no fue por la crisis que la propia guerra con Roma provocó dentro del imperio. O sea que curiosamente fue también indirectamente gracias a los romanos a lo que esta gente pudo acceder al poder en Persia y luego montar a la siguiente generación la que le montó al Imperio Romano, porque Sapor II fue uno de los peores enemigos a los que Roma tuvo que enfrentar, ¿no? Totalmente. Tanto más que Atila. Si ya los partos o la dinastía arsácida, según como lo quieran nombrar, como más RBTD, ya ellos fueron peligrosos, es que los sasánidas todavía lo fueron incluso más. A ver, era un estado. Lo que vengo a decir es esto, que cuando Roma estaba en su apogeo, esta civilización ya tenía muchísimos siglos de solera. Sí, efectivamente. Muchísimo, claro, por eso de ahí que venía el respeto que tenían los romanos, aparte de que fue un pueblo que tampoco pudieron derrotarles definitivamente. Así como otros... Eso da para otro podcast porque es súper interesante. De hecho, he tenido discusiones en las redes sociales de mi página con mucha gente, ¿no? Porque ha sacado ahora Adrián Goldsworthy un libro muy interesante en la esfera de los libros. ¿Cuál es? Que recomiendo. Se llama, creo que es El Águila contra el León, algo así. Lo ha sacado ahora en la esfera de los libros. Es un libro azul muy llamativo a la portada. Ya sé cuál me dices. El Águila contra el León. Y realmente lo que yo vengo a decir cuando estuve haciendo un poco de promoción al libro
Y lo que vengo a decir es que es una guerra que siempre fue interminable entre esos dos imperios y que ninguno de los dos imperios podía ganar, ¿no? Y eso me lo discutieron varias personas en redes, y yo lo que les decía es que sí, claro, que la guerra se gana o se pierden, evidentemente, pero ninguno de los dos podía ganarla de verdad, porque ninguno de los dos tenía capacidad para asimilar la enorme masa de población y de territorio que el imperio enemigo tenía. Es decir, tú le podías vencer y le quitabas una franjita de territorio y una franjita de población, o le imponías unas relaciones comerciales así o asá. Pero ya está, no podías... A sobre cuántas veces llegaron los romanos a Cesifonte, varias. ¿Cuántas veces saquearon la capital de Persia? Varias. ¿Pudieron quedarse con el imperio persa? No, porque era de tal magnitud que eso solo lo pudo hacer Alejandro y porque era Alejandro. Sí, bueno, por las circunstancias políticas, sociales y económicas de su época, que también que también dan para otro tema. Pero lo que vienes a decir es que es muy correcto. ¿Cuántas veces llegaron los persas o los partos a Antioquía? Mucha gente no sabe que los persas incluso saquearon Jerusalén varias veces. Efectivamente. Inclusive se llevaron, Heraclio, por ejemplo. en la época de Heraclio fue, ¿no? Que se llevaron incluso restos de la Veracruz. Sí, Que estuvo en la iglesia de Santo Sepulcro. No, fue una guerra que es lo que tú dices. O sea, que no es, al final podían llegar a un pacto en el cual pues pactaban un nuevo statu quo. Pero ningún imperio podía dominarlo, y yo creo que parte también del respeto, aparte por la civilización milenaria que eran los persas en ese momento, porque ya tenían diferentes sustratos ahí, era porque nunca les pudieron infligir esa derrota definitiva. Has nombrado antes al autor este que a mí me gusta bastante, el tocayo. Adrian Goldsworthy. Correcto. El que escribió también otro libro que este día tiene un par de añitos, el de la caída del Imperio Romano. Para mí es de los ensayos que más me ha gustado, más completo. A mí me parece uno de los mejores divulgadores que hay ahora mismo fuera de España, me refiero. Totalmente, del mundo. Además es muy buen novelista, independientemente de las cositas que he oído por ahí, de que es un mal novelista, a mí sus novelas me encantan también, sinceramente. Tiene una novela muy, muy curiosa. Sí, yo ahí no puedo opinar porque no me he leído ninguna de sus novelas históricas. Te las recomiendo. Vete a alguna porque son muy divertidas. Suelen girar en torno a un centurión que tiene sus problemas personales en Britania. Y bueno, es la relación de los romanos que tienen allí, creo que es en época, creo recordar que es en época de los severos, con los pueblos del norte del muro y tal. Está muy bien. Además es un señor que sabe mucho de historia, que narra bien, pues ya está. Pasa como un José Sotochica. Es un historiador buenísimo. Si encima tienes el don de la narración, pues te salen unas novelas redondas. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pues anota la sugerencia. Pues volviendo a este ensayo, o sea, él lo dice, que a pesar de todo el respeto que puedan tener los romanos, porque esa civilización les dio verdaderos quebraderos de cabeza, aún él es de la opinión que el Imperio Romano era bastante superior en cuanto a medios, tanto económicos como militares todavía. Y solo se pudo equiparar al Imperio Persa en el momento que ya se dividieron de jure, ¿no? Ahora mismo en este momento, por lo que me has dicho, el Imperio Romano estaba dividido de facto, ¿no? Cada área era administrada, pero realmente el Imperio Romano era el Imperio Romano. Creo que fue los hijos de Teodosio, ese par de inútiles que tuvo ahí como hijos. Uy, lo he dicho en voz alta. Ya cuando el Imperio Romano ya se fragmenta políticamente y definitivamente. Honor y Arcadio. Pues es el momento en que el Imperio de Oriente y el Imperio Persa ya sí que se pueden ver de tú a tú. O sea, posiblemente sí, tengas razón, no lo sé. Lo que sí que está claro es que es una guerra que realmente yo he hecho esa reflexión también en algún guión que he escrito para Academia Play o en algunos artículos que he escrito, y lo he comentado también con José Sotochica, que tiene incluso estudios comparativos entre el Imperio Parto y los romanos en el siglo VI y VII, a nivel de números estadísticos. Y es que era una guerra que no iban a ganar nunca ninguno de los dos. Y que si esa guerra, si nos estamos yendo mucho del tema, ¿no? Pero como siempre, no pasa nada. Eso es seña de identidad si durante ese siglo VII, fíjate, ya nos hemos ido unos cuantos siglos más para adelante, los romanos de Oriente y los persas no se hubieran esforzado tanto en matarse, no se hubieran desangrado a nivel humano, económico y demográfico de la manera en la que se desangraron ambos imperios, posiblemente nuestro mundo hubiera sido muy diferente, porque la expansión del Islam no hubiera sido posible. Porque esos dos imperios hubieran hecho tapón a esa expansión, lo hubieran impedido, independientemente de que se hubiera originado la unidad política de Arabia, con Alá y todo eso, con Mahoma y todo eso, hubiera sido imposible si se hubieran encontrado enfrente
a unos imperios que hubieran estado fuertes militarmente. ¿Qué había pasado? Que llevaban 100 años casi ininterrumpidos matándose los unos a los otros. Y que estaban muy débiles cuando surge la expansión del Islam. La expansión del Islam surge porque hay un estado de debilidad de los dos grandes imperios que hasta ahora habían utilizado a los árabes en sus propias luchas. O sea, los árabes estaban divididos en tribus, había unas tribus que estaban sirviendo tradicionalmente a los romanos, no me acuerdo, los lacmíes, quiero recordar, y otras que servían tradicionalmente a los persas, que eran los gasaníes. Posiblemente lo estoy diciendo al revés, no lo sé porque estoy hablando de memoria y tengo una memoria de medusa que no veas, pero básicamente ese es el esquema en el que se mueven. Si eso no hubiera sido posible, si esos dos imperios no hubieran estado desangrados hasta el extremo en el que se desangraron, hubiera sido imposible e inconcebible que el Islam se hubiera expandido como se expandió sobre esos imperios, acabando con el persa, porque la expansión del Islam no acabó con el imperio romano, casi lo consiguen, no acabó, pero sí que acabó con el persa. Lo redujo a lo mejor en 2/3 del total de Sí, pero luego hay una reacción, luego hay una recuperación de gran parte del territorio. Y luego también esa pérdida también es muy gradual. Por ejemplo, el África romana, que está en manos de los bizantinos, se pierde de una manera bastante gradual, muy en porciones, incluso hay cierta recuperación, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Quiero recordar que Cartago es recuperada en determinado momento y luego se vuelve a perder, en fin, que no fue tan rápido como parecía. Sí, pero lo que intentamos transmitir aquí es eso, que al fin y al cabo pues aprovecharon de una situación de debilidad extrema que precisamente tiene su punto de origen, por así decirlo, sobre todo en el caso de los romanos, que es el que nos ocupa, en esta batalla de que hemos estado hablando hoy. Por eso el dicho este de aquellos barros, estos lodos, pues se puede aplicar perfectamente a esta batalla, a este Eso momento. es. Bueno, ¿en dónde estábamos? Yo creo que habíamos matado a Valente, ¿no? Sí, ya está. Ahora tendríamos que hablar un poquito de las consecuencias de Habíamos cómo... pasado por la parrilla a Valente, ¿no? Entonces esto origina, pues bueno, los últimos coletazos de la batalla, ¿no? Es que en contra incluso de la opinión del propio Fritigerno, ¿no? Pues los godos se plantan y la gran masa de bárbaros se plantan delante de las murallas de Adrianópolis intentando hacerse con el tesoro imperial. El tesoro imperial siempre acompañaba en sus desplazamientos al emperador, por eso estaba en Adrianópolis. Pero bueno, la ciudad está defendida por las tropas que habían sobrevivido, por la guarnición de la ciudad, y los godos, a diferencia de los hunos, pues nunca fueron buenos sitiando ciudades y en la poliarcética, ¿no? En el arte de sitiar ciudades, ¿no? Así que nada, viendo que era un fracaso, pues lo que se dedicaron fue, se dividieron otra vez en grupos y se dedicaron a saquear el terreno más al sur, llegando incluso hasta las murallas de Constantinopla, ¿no? y a saquear la ciudad. Y se inicia una nueva fase en esto que llamamos la Guerra Gótica, ¿no? Que podríamos decir que había empezado en el 376, ¿no? Con el paso de todos estos godos a territorio romano, ¿no? A estos bárbaros, y continúa, ¿no? Después de este episodio de Adrianópolis, ¿no? Sí, ahora entraría en escena... Oriente se ha quedado sin emperador. Eso que te iba a decir ahora, que ahora mismo pues entraría en escena otra nueva figura. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Graciano, que es el único emperador legítimo y es el que tiene la legitimidad para solucionar el tema? ¿Asume él la titulatura imperial en las dos partes del imperio o delega esto? Él tenía sus propios problemas, como hemos dicho, que eran bastante serios, ¿no? Entonces, lo que hace es delegar y, a ver, no es un término muy poco histórico que voy a utilizar, pero lo que hace es encasquetarle un marrón impresionante, porque es así, a uno de sus generales más brillantes, ¿no? Que era Teodosio, que hasta este momento había estado apartado por cuestiones políticas. Su padre había caído en una conspiración por un tema que había sucedido en África, ¿no? Del que también se podría hacer otro podcast. Y nada, pues se le encomienda a Teodosio, como uno de sus generales más brillantes, pues encauzar la situación. Teodosio tiene muy malas cartas. Tiene a cientos de miles de bárbaros libres por la mitad de su imperio, o sea, por todos los Balcanes, por Mesia, Tracia, Panonia, no hay nadie que les pueda frenar. Más de la mitad de su ejército, casi 2/3 partes, imaginaos qué enormidad, tengo por aquí datos, han caído en la batalla. En Adrianópolis cayeron 25.000 soldados romanos, 25.000, 300 centuriones, 35 tribunos y 2 magister militum. Joder, es que no Era una pérdida inmensa, es una que pérdida inmensa. no vemos un desastre así desde Teutoburgo, Canas o incluso creo que fue la batalla de Ariovisto. Una de las peores carnicerías que hubo aunque no fue la única, junto con la del Frígido y la de la batalla de Mursa. Esas 3 grandes batallas son 3 grandes
negros velos de sangre que hay en la historia del ejército romano, porque son cientos de miles de vidas de legionarios romanos que se pierden y que van a debilitar hasta tal grado al ejército romano que ya no va a ser nunca más el mismo. ¿Por qué? Porque la fortaleza del Imperio Romano era también la naturaleza de su debilidad. Me explico. Un legionario romano era algo que no se hacía de un día para otro. Se tardaban meses, casi más de un año, en tenerlo entrenado, equipado. Exigía muchísimo dinero formar un legionario. No digo nada de un veterano centurión o de un tribuno o de un magister militum, de un general. Imaginaos, ¿no? Lo que llevaba a formar a toda esta gente que se perdió. Casi 2/3 partes del ejército de Oriente se esfuma de repente. No hay nadie que defienda ese limes. Los bárbaros están saqueando y le toca a Teodosio, con lo que queda de su ejército, hacerse cargo de ese imperio. Que, ojo, sigue teniendo frontera con Persia, ¿eh? Que sigue teniendo otros problemas aparte de este, ¿no? Entonces, gracias a las tropas que le envían desde Occidente, gracias a una especie de guerra inteligente que desarrollan contra los godos, porque ya no pueden arriesgar grandes masas de soldados contra ellos, porque si pierden ya los soldados que les quedaran, ¿qué iba a quedar, no? Y a una política que inician rapidísimamente de reclutamiento y de renovación del ejército, consiguen arrinconar en un territorio bastante reducido a una masa muy grande de godos, ¿no? Y hay otras, ya hemos dicho que se dividían, ¿no? Que estaban los godos para poder sobrevivir sobre el terreno, pues se dividían en grandes grupos, en grandes tribus que iban lideradas al frente de un rey determinado, ¿no? Entonces, a la altura ya del 382, 5 años después de la derrota de Adrianópolis, se consigue reducir a los bárbaros a un territorio muy pequeño y al hambre. Empiezan a pasar hambre, empiezan a tener problemas de Abastecimiento. Y les fuerzan a firmar un tratado. No los han derrotado, ojo, les han obligado a firmar un tratado. Hay algunos autores que dicen que fue un tratado, hay otros que dicen que fueron varios tratados, realmente no tenemos el texto. Lo que sí sabemos es a lo que se les obligó, ¿no? A lo que se les consiguió obligar. Y es el famoso tratado del 382. Esto es un punto de inflexión, igual que el de la batalla de Adrianópolis, que señala la magnitud del desastre que supuso la batalla. Es la primera vez que se admite dentro del imperio, a través de este tratado, a un grupo de bárbaros, en este caso godos, ¿vale?, asentarse dentro del imperio, tener su propio territorio, ser gestionados por sus propios líderes a los que solo tienen que responder, a cambio de contribuir militarmente a los ejércitos imperiales cuando el emperador lo requiera. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esto es la etis que hemos comentado, estos de Dedici? Pues es una diferencia enorme. Hasta ese momento, los bárbaros que se estaban sometidos a esta condición se integraban en unidades del Imperio Romano a órdenes de oficiales romanos, en unidades romanas. Ahora ya no. Ahora, este tratado del 382 es el precedente, es el primero que se conoce, que lo que hace realmente es firmar, en cierto modo, un tratado entre iguales. Es decir, los godos ya no son sometidos, súbditos del imperio. Ahora los godos son aliados, si no iguales, del imperio. Acuden a una petición por una necesidad determinada del emperador con sus tropas, a cambio de que este también, por cierto, les suministre alimentos y se preocupe de ellos y los tenga en buenas condiciones, los de tierras y todo lo demás, ¿vale? Pero acuden en ayuda del emperador bajo el mando de sus propios líderes. Ya no están a las órdenes de un oficial romano, ya no se integran esos bárbaros en unidades romanas, sino que constituyen unidades diferenciadas, son independientes y acuden en calidad de aliados, no de súbditos, de aliados, ¿vale? Y mantienen su identidad política, cosa que hasta ahora no había pasado. Esa es una invitación al desastre. Aparte de la autopista que se originó ahí en el Limes. Es un precedente crítico. Claro, estás hablando de que pueden utilizar su posición de fuerza para extorsionar al poder imperial en el momento que ellos consideren oportuno. Efectivamente. Y eso... lo has dicho perfectamente. Hasta ahora, durante todo el siglo IV, la relación de fuerza estaba muy clara y se reflejaba en la manera en la que luego los bárbaros se asentaban o se integraban en el imperio romano, en el ejército romano, ¿vale? En las condiciones en las que el imperio lo decía. Ahora ya no. Ahora ya no.
Ahora ya son aliados, tienen su propia independencia y la mantienen dentro del territorio imperial. Esto es un precedente terrible porque otros pueblos lo van a ver y van a aspirar a lo mismo. La comunicación fluía perfectamente dentro de todo el imperio y todo el mundo se enteraba de lo que pasaba. Más tarde, más temprano, pero todos acababan sabiendo lo que había pasado y los términos en los cuales se habían resuelto las cosas. Y esto se queda así, ahí, ¿vale? Efectivamente, dentro de los propios godos, cuando surjan futuras necesidades militares, van a acudir a la llamada del emperador. Bueno, en algunos casos, incluso como el del propio Alarico inicialmente y de otros jefes de godos, se van a negar directamente a acudir a la llamada del emperador y el emperador los va a tener que obligar militarmente a ir, por ejemplo, a la batalla del Frígido, estoy pensando, a luchar contra el usurpador Eugenio y su general Apologastes. Pero bueno, van a acudir, pero van a acudir manteniendo su independencia, su identidad como godos, ¿sabes? Dentro del territorio imperial. Es un tumor, es una especie de algo que hay dentro del imperio que va a ir creciendo y va a ir haciendo daño. Entre comillas, un parásito. Es que, claro. Es que es un estado viviendo dentro de otro estado. Y eso al final, pues... Lo estás definiendo bastante bien en ese sentido, ¿no? Yo creo que esto, en este punto, es un punto de inflexión, como he dicho antes, esta batalla. Nos va a llevar a un montón de desastres que se irán encadenando. Efectivamente, estamos ya en el campo de las consecuencias, Adrián. Totalmente. Estamos en el campo de las consecuencias. Y esto pues, nos llevará al 410, que es una de las fechas más fatídicas de la historia de la humanidad. Para mí, yo todavía lloro. La vida eterna cae, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese será material para otro podcast. Sí, la verdad es que sí. El otro día comentaba con Daniel Gómez Aragonés, ¿no? Que para mí es una de las personas que más saben de bárbaros en España y me encanta hablar con él, ¿no? Y de hecho ha escrito el epílogo del próximo libro, ¿no? que voy a sacar, que decía que ¿para cuándo una serie sobre Alarico, no? Sería la leche. O sea, si alguna vez alguien se animara a hacer una serie sobre Alarico, sería la leche, porque su vida es una vida de leyenda, hasta su muerte es legendaria, ¿no? Toda su vida sería una serie bestial. ¿Para cuándo? A ver si tenemos, a ver si esto sirve como un llamamiento para algún director de cine y nos hace caso. Pero lo veo difícil, lo imposible, pero lo veo difícil. Siempre que se pueden hacer películas del Imperio Romano, bueno, mira, ahora dentro de poco se va a estrenar Gladiator, ¿no? Gladiator 2 y siempre al final acabamos centrados en las mismas épocas, ¿no? Quitando alguna excepción, ¿no? Estoy pensando en la serie esta que hizo La Natila, por ejemplo. Ah, sí. La miniserie esta que echaban en miniserie, que bueno, se hizo con muy poquitos medios, pero bueno, fue valiente el tema, ¿no? Que se eligió para hacerla, ¿no? Y podemos ver a Ezio, podemos ver a Atila, podemos ver a Gala Placidia, a Félix, a un montón de personajes que a mí me apasionan, ¿no? Porque es la época que más me apasiona del Imperio Romano, ¿no? Y verlos en pantalla, pues siempre a Valentiniano III, verlos en pantalla, pues siempre me ha hecho ilusión, ¿no? Pero bueno, volvamos a las consecuencias que nos vamos de tema. Volvamos a las consecuencias de Adrianópolis, que la cosa no queda aquí, ¿no? Porque estos 5 años de lucha, más los 2 anteriores de saqueos, van a generar algo que ya estaba presente en la sociedad romana, ¿no? Que es una sensación de rechazo a los bárbaros en general y a los godos en concreto, ¿no? Algunos autores he leído en alguna revista, ¿no? La expresión de racismo a la romana, ¿no? Una especie de un presentismo que realmente la sociedad romana nunca fue racista, pero sí que tuvo momentos como este en el que su reacción sí que podía considerarse como tal, ¿no? Además, desde el poder, Teodosio, a raíz de este tratado, pues bueno, va a aparecer como el amigo de los godos, ¿no? Se ve obligado, debido a su debilidad militar, a llevar una política de conciliación con ellos, ¿no? Y de buen rollito, no me la volváis a liar y echarme una manita con mis otros problemas, ¿no? En vez de darme más vosotros, ¿no? Esto genera una sensación de rechazo en la sociedad, ¿no? Hay gente que es pragmática, ¿no? Que se ha dado cuenta ya de que los bárbaros están dentro de las fronteras del imperio y que han venido y que no se van a ir, que han llegado para quedarse, ¿no? Y que hay que contar con ellos y hay que sacar el lado positivo de las cosas y tratar de utilizarlos como colonos y como soldados, que andar intentando echarlos del imperio y matarte con ellos, ¿no? Como ejemplo, como el cortesano Temistio, ¿no? Un orador bastante importante de aquella época, ¿no? Un político. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo, como el obispo Sinesio de Cirene, que directamente los insulta, ¿no? Los llama, no me acuerdo de la expresión, ¿no? Creo que la tengo por ahí recogida, ¿no? Engendros del demonio, cosas así. Como diciendo que hay gente a la que hay que echar como a perros de las ciudades.
De hecho, en muchas ciudades, además, es un sentimiento de racismo y de rechazo que cala a todos los niveles, ¿no? Y que origina incluso motines populares y grandes carnicerías a lo largo de la historia del Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente, en esos próximos 20, 30 años, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la gran carnicería que se produjo en Tesalónica, ¿no? En la que Teodosio ordena acabar con miles de personas que estaban congregadas dentro del circo de la ciudad porque la ciudad se había rebelado contra su autoridad. Pero es que lo que no podemos pasar por alto es que la autoridad del emperador en esa ciudad estaba representada por un godo que se llamaba Buterico, que había detenido por homosexual, por un rollo homosexual a una famosa auriga de la ciudad, ¿no? Y la ciudad se había rebelado contra esa autoridad, había tirado las estatuas imperiales al suelo y había ejecutado a este godo, ¿no? Que estaba ejerciendo allí las labores de representante del emperador, ¿no? De representante militar, ¿no? Por citar una, pero es que puedo citar, por ejemplo, la carnicería de miles de súbditos del Magister Militum de Oriente, Gainas, ¿no? Creo recordar que es en el 401. Cuando trata de hacerse con el poder y no lo consigue, y el pueblo de Constantinopla se rebela contra sus godos y hace una escabechina de miles y miles y miles, ¿no? De sus seguidores o de los seguidores bárbaros de Estilicón, ¿no? Cuando Estilicón cae precisamente acusado de llevar en el 408, acusado de llevar una política pro bárbara, ¿no? Y las propias fuerzas romanas que se consideran perjudicadas, ¿no? Por la decisión de llegar a un acuerdo con Alarico y con sus tropas y tal, y integrarlos dentro del imperio, pues se rebelan contra él, matan a Ecio por pro bárbaro, pero es que matan a miles y miles y miles de sus soldados y sobre todo en las ciudades a las familias de estos soldados bárbaros, ¿no? Entonces, bueno, es un sentimiento que ya queda ahí muy arraigado, ¿no? Ese sentimiento antibárbaro y sobre todo antigodo que ya se queda para siempre en los genes de la población romana, ¿no? Es una de las consecuencias también más graves que tiene esto. Se convierte como en esa válvula de escape de la sociedad, la forma de culparles de los problemas y del periodo de crisis y de los desastres que han... A ver, que tampoco los godos tampoco lo ponían fácil, ¿no? No eran hermanitas de la caridad. A veces no y a veces sí, o sea, es decir, tenemos ejemplos de los dos lados, ¿no? Tenemos miles, cientos y miles y miles y miles de godos y bárbaros de todos los pueblos, se integraron en el imperio, asumieron la romanidad, la ciudadanía romana, por decirlo de alguna manera, como hoy en día, por ejemplo, pueden hacerlo muchos inmigrantes, y se convirtieron en una o dos generaciones en defensores y en ejemplos de esa misma romanidad, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Sobre eso estoy escribiendo y hablando, ¿no? Y sin embargo hubo otros, pues que, como Alarico, que incluso llegó a ser nombrado Magister Militum por los dos imperios en dos ocasiones diferentes, que vieron frustrada esa integración. Y el precio de ese fracaso lo va a pagar el imperio. Lo va a pagar el imperio y lo pagó él también y su pueblo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Lo pagó el saqueo de Roma, por ejemplo, ¿no? Y los muchos problemas que tuvo con él. En fin, la verdad es que las relaciones entre los bárbaros y el imperio romano en esta época, en el 4 y el 5, es una relación violenta. Es una relación que se basa en la fuerza de cada una de las partes. Y en función de esa fuerza que cada parte tiene, le impone a la otra sus condiciones, ¿no? Creo que podemos definirlo así, ¿no? Pero es una relación violenta, pero es una relación, ¿vale? Y en esa relación se producen en muchísimos momentos muchos tipos de integración y se van mezclando poco a poco según vaya avanzando el siglo IV, sobre todo el siglo V, ¿no? Y cuando cae el Imperio Romano de Occidente, en esa zona precisamente más cercana a la frontera, donde la presencia bárbara se ha mezclado más con la cultura romana, es donde va a surgir un mestizaje, va a surgir una cultura mestiza que va a dar lugar a lo que conocemos como Edad Media, ¿no? En Europa Occidental, sobre todo, ¿no? Todo eso tiene ahí su origen. Y como tú has dicho, de aquellos barros, estos lodos. De aquellos barros, estos lodos. Pues yo creo que este es el punto, punto bueno para dejarlo. Ya hemos encarrilado para posibles futuros programas, que no será por tema, han salido diferentes sugerencias a medida que vamos hablando, eso es lo bonito. Porque al final siempre tienes algo que comentar. Es que es una pasada lo que tú dices. Esta época es... La época es apasionante. Es apasionante. Ya estoy descubriendo ahora... Series y libros, ¡buah! Para mí es una pasada.
a ver, yo sabía, ¿no? De una forma súper lineal, ¿no? De los acontecimientos más básicos, ¿no? Para crearme una cronolínea. Claro. Diocleciano, Constantino, Juliano, Adrianópolis, etcétera, hasta que al final pues llegamos a la fatídica época de 476. Pero bueno, que no había profundizado tanto como en otros periodos, ¿no? Y que estoy descubriendo y la verdad que estoy descubriendo para bien. Federico Robero, pues muchísimas gracias por haber venido, por esta narración tan interesante. Perdóname por no seguirte el ritmo, porque ya te digo que aquí estoy, estoy aprendiendo, ¿vale? Todavía. Y de verdad que sí, ¿eh? Bromas aparte, esto es un honor tenerte aquí y poder aprender tanto contigo sobre estos temas. Pues muchísimas gracias. Yo lo que le diría a ti y a los seguidores de la taberna de Castoripulus es welcome to the Bajo Imperio, porque es un mundo apasionante que en cuanto profundicéis en él vais a descubrir a unos tipos y a unos personajazos impresionantes y unas historias que inexplicablemente no están explicadas al gran público, pero que merecen ser conocidas porque son increíbles. Totalmente de acuerdo. Eso no quita que algún día no hagamos algún escarceo, ¿no? A épocas más antiguas también. Vale. Pues vale. De hecho, ya pues nos vamos a despedir de los girites como hacemos siempre, ¿no? Sugiriendo que si os ha gustado este contenido, pues lo ayudéis dándole un buen like, ese pulgar hacia arriba, suscribiéndoos, compartiendo con vuestros amigos para que puedan verlo. Y ahora sí nos despedimos con un buen valete, el Gaurete de Grites. Hasta otra. Saludos.